existen, como me supongo que mucha gente sabe, hay dos corrientes principales del Islam, ¿no? El Islam sunita, que es la mayoría de los musulmanes es la que practica, y el Islam chiita, ¿no? Son dos corrientes que se dan prácticamente a la muerte del profeta Mohammed inmediatamente, y es una problemática que tiene que ver con la sucesión, ¿no? Precisamente del profeta, ¿okay? Sobre quién debería ser el verdadero califa, si debería ser un descendiente del profeta o no. Los que ganan son los que piensan que no, que son los sunís. Y la otra rama, que son los chiitas, que es predominante, hablábamos eso antes de estar en cámara, pero creo que sí va a salir, en Irán. ¿Okay? Entonces los ayatolás en Irán entonces son chiitas, que es una minoría, pero que ha agarrado un poder brutal en Medio Oriente en los últimos años, porque tienen mucha influencia en Irak, mucha influencia en Líbano, mucha influencia en Siria. Pero ok, existe otra rama, pero no es una, ¿cómo podemos decir? Es como una vertiente, ¿no? Una vertiente, porque no es tal cual como una rama como estas dos, que es el sufismo. El sufismo es lo que uno podría denominar como misticismo islámico. Eso es muy importante. Es algo que no se conoce mucho en Occidente, más que tristemente se ha vuelto popular entre los turistas que viajan a Estambul por algunas de las prácticas que tienen, que son muy llamativas y que eso se venden como prácticas turísticas. Hay que recordar que Turquía es un país laico, por lo tanto se permite ese tipo de cosas. Sin embargo, es una práctica que en la actualidad, por ejemplo, está prohibida en países como Irán. ¿Qué es el sufismo? Ok. El sufismo, al ser este misticismo islámico, lo que busca es una relación personal con Dios a través del éxtasis, a través de ciertas prácticas ascéticas, ¿no? De practicar el ascetismo, cosa que, digo, en el cristianismo tenemos miles de ejemplos, ¿no? De San Antonio, muchos, Santa Teresa, que han llegado a este éxtasis, ¿no? San Francisco de Asís, y esta conexión con Dios a través de eso, del privarse de ciertas necesidades básicas, etc. Lo que hace más bien el sufismo es a través de la repetición de ciertos rezos, a través de un rezo distinto que el que todos ubicamos del Islam, que es el 5 veces a la Meca, ¿no? Dirigido. Esto es distinto, esto tiene más que ver con un baile, por ejemplo. Es muy famoso, los derviches danzantes, los derviches giratorios, que seguramente todo el mundo ha visto, que son estos personajes que dan vueltas con unos faldones, impresiones, una belleza, me emociona mucho, que dan vueltas y que de esa manera una de sus manos apunta al cielo y otra de sus manos apunta a la tierra, y entonces ellos se encuentran en medio y entran en un trance para tener esta relación personal con Dios, que es lo que te digo que se ha vuelto muy popular para los turistas en Estambul, lo cual es una desgracia. Pero ha habido personajes sufíes, no es como que sea una rama o una vertiente, digamos, pequeña o ajena, no. O sea, el sufí de alguna manera alguna vez fue el Islam. Era la forma. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Por la música, porque volvemos a hablar de la música. La importancia que para esta gente tiene la música para la conexión con Dios. Existen libros, por ejemplo, de Rumi. Rumi es un poeta persa, es decir, iraní, que escribía sobre esa relación de la música con Dios, del sonido con Dios, sobre la arquitectura del universo que sería en todo caso la música. Entonces, esto es importante para entender cómo ven muchos de los musulmanes o de estos países la música. Es muy distinto a como lo vemos en Occidente por este proceso secular del que hemos hablado, que nosotros en Occidente hemos vivido y que ellos no. Claro que hay países más, hay países menos en Oriente, en el Medio Oriente, pero es muy importante esa conexión. Entonces, por eso también se da la excusa y se permite hablar de Allah, de Dios, como se le quieran llamar, o de estos personajes místicos o héroes nacionales, ¿no? Que siempre van a tener que ver con la defensa del Islam, siempre, en estas canciones populares, en estas canciones pop. Okay, eso es una gran diferencia que yo, francamente, invito a que la gente se eche un clavado a escuchar a estos otros artistas, esta música. A ver, y estamos poniendo el ejemplo más accesible de todos, sin duda. Nos podríamos ir más allá y si quieres realmente escuchar música sufí, bueno, es una cosa brutal, es increíble. Digo, se basa en la repetición, en el baile,
Pues pueden ver videos de esas danzas del trance y es la conexión con Dios, la conexión directa con Dios. Es una belleza. Además de que ellos, en ese sentido, hasta parecen descendientes, bueno, no descendientes porque es mucho más antiguo, pero parece que tiene mucho que ver con Spinoza, en el sentido de ver al mundo como un océano de amor cósmico, ¿no? Yo sé que es mucho esto que platico puede no sonar a lo que la mayoría de la gente entiende cuando hablamos de Islam, pero existe esto y no solo es una vertiente pequeña, fue en su momento el Islam, el sufismo. Y creo que al final el ascetismo es algo que comparten básicamente todas las culturas del mundo y en especial las culturas... El budismo, por supuesto. El hinduismo. Claro. El hinduismo al final, todo el tema de los babas y estas figuras casi predicadoras que existen en la India, que van recorriendo a pie, renunciando al mundo corpóreo y decantándose más bien por la pureza espiritual y el contacto con... ¿Cuántos filósofos griegos hicieron esto? ¿No? Exacto, También, por supuesto. Y ¿qué diferenciador tiene el sufismo en este sentido, en el sentido del ascetismo, con el resto, por ejemplo, de las figuras ascetas que pueden pertenecer a otras culturas? Como el cristianismo. Como el cristianismo. Yo creo que, según lo que yo entiendo y veo en el ascetismo cristiano, que obviamente para nosotros es muy cercano y lo conocemos, ¿no? Tiene más que ver justamente con eso, con el sufrimiento, ¿no? Con es decir, con el privarte de ciertas cosas como puede ser la comida, como puede ser la luz del sol, como puede ser el contacto con otras personas. Existen muchos casos como eso. El desierto, por ejemplo, la figura del desierto en el cristianismo siempre ha sido utilizada como eso, como un lugar para alcanzar un estado místico en el cual existen muchos personajes legendarios o no, que pasaron años, décadas ahí o toda su vida, ¿no? Existe la figura esta de Simón, que pasó, no sé si toda su vida, pero al menos sí muchas décadas sobre una columna, ¿no? Que hay una película, un mediometraje muy interesante de Luis Buñuel, Simón del Desierto, que merece la pena que lo vean, y sobre eso es un asceta cristiano que recibe la tentación del diablo, representado magistralmente por Silvia Pinal, la película mexicana, claro. Y entonces lo ubicamos más como eso. Es no, creo que el ejemplo cristiano por excelencia es San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís. Entonces son los que se despojan de todo lo material y tal, y bueno, pasan hambre, etc. En el caso del sufismo, aunque si bien sí existe eso, esta otra parte, que es lo que nos compete de alguna manera, que es el arte, que es la música, es la danza, quizás eso es una diferencia muy importante. Yo no recuerdo, y quizás estoy diciendo una estupidez y corríjanme y no pasa nada, una práctica asceta cristiana que involucre, al menos con esa fuerza o con esa importancia, la danza o el canto. Me parece que lo existe sobre todo en iglesias como la iglesia armenia, en la iglesia ortodoxa, sin duda mucho más, pero en la iglesia latina es menos. Entonces, este tema del sufismo enfocado en la música y bueno, es que es la música y eso tiene que ver con el movimiento y con el baile, creo yo que lo hace distinto. Creo que es una diferencia importante. Y además de que estos místicos llegaron al poder en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. En el cristianismo, esto difícilmente. Al poder político. Al poder político. Salvaje Podcast.